Cuaresma de San Miguel Arcángel, día 38. ¿Qué hacer cuando llega la sequedad espiritual? Y bueno, mis queridos hermanos, esta es una pregunta que muchas personas cuando estamos en este camino de fe se hacen. Y se hacen porque nosotros por lo general estamos llevados más de los sentimientos. Es decir, cuando comenzamos ese camino espiritual o cuando comenzamos nuestro camino espiritual, nuestro llamado, por lo general nos vamos guiando por lo que sentimos. Yo me estoy sintiendo bien con Dios, yo estoy sintiendo que Dios me está amando, yo me estoy sintiendo feliz, yo me estoy sintiendo que escucho la voz de Dios, yo me estoy sintiendo cerca de Dios. Entonces cuando nosotros solo experimentamos sentimientos y no nos vamos adentrando en el conocimiento de Dios, que de casualidad hablábamos con una amiga de eso hace unos días, mientras orábamos, después compartíamos, que llega un momento de nuestra vida espiritual donde no nos podemos quedar con el sentimiento o aquellos que somos carismáticos, simplemente quedarnos con las palabras de conocimiento o con las revelaciones o con las profecías, no. También es necesario ir adentrándonos en esta amistad con Jesús. Y ya hemos ido viendo cómo ir fortaleciendo a lo largo de este camino, de esta Cuaresma de San Miguel, cómo ir fortaleciendo nuestra amistad con Dios, que sin duda está a través de la palabra de Dios, a través del estudio de lo que dice también nuestra iglesia, aquello que el Papa también nos emite a través de sus cartas, de sus escritos, de sus predicaciones, aquello que los santos también han hablado de nuestra iglesia. Entonces, nosotros necesitamos ir adentrándonos a una amistad más profunda, donde no necesitemos de sentir o del otro para poder entablar una amistad y una conversación permanente con Dios, donde se estrechen los lazos, donde seamos amigos de Jesús. Y bueno, resulta que cuando nosotros estamos en este camino espiritual, nosotros por lo general, como lo venía diciendo o mencionando, nos dejamos atraer por las dulzuras, se llaman las dulzuras o los consuelos de Dios. Y estas dulzuras o consuelos de Dios que se convierten en el sentimiento, siento que me tratan bien en mi comunidad, siento que el Padre me tiene en cuenta, siento. Y cuando ese sentimiento va pasando, porque los días van pasando, y cuando uno está emocionado porque acaba de conocer algo o alguien o descubrir algo, el descubrimiento o la emoción de ese descubrimiento pasa instantes. Es decir, hay personas que pueden estar entusiasmadas hasta un año, digamos, en esas primeras mieles o en esos primeros amores. Pero luego de esto nos vamos dando cuenta, nos vamos cuestionando si nosotros nos entusiasmamos por las dulzuras de Dios o nos estamos entusiasmando por el Dios de las dulzuras. Entonces, ¿qué va a tener sentido o peso en este camino espiritual? Y esa es la primera pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros en este día. ¿Usted sigue a Dios simplemente por las dulzuras de Dios o usted sigue al Dios de las dulzuras? Y esto aplica para cuando usted está en una comunidad y sus líderes, ya sea el padre, sus coordinadores o algo, cambian y usted se va, deja todo botado porque ya no es lo mismo. Y recordemos que este ya no es lo mismo no depende de las personas, porque de hecho las personas somos frágiles, los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos somos pecadores, pero hay un Dios de la verdad que no se equivoca, que permanece, que perdura, que en tiempo y espacio está, que aunque todo cambie externamente, Él sigue siendo el mismo. La esencia de Dios sigue siendo la misma. Él sigue siendo el amor de los amores. Él sigue siendo aquel que nos ama, aquel que nos perdona, aquel que es misericordia, aquel que nos ama de manera personal y única, aquel que no tiene en cuenta nuestras equivocaciones o nuestros errores o nuestras miradas, sino que tiene en cuenta que somos sus hijos. Entonces, este Dios que nos llama, que nos llamó en su momento, es el mismo Dios que permanece y es el mismo Dios que perdura y que no muda, por decirlo así, no cambia. Él promete y sigue cumpliendo.
Pero resulta que cuando nosotros dejamos de sentir lo bonito en Dios, dejamos de experimentar las delicias de mi Señor, comienza en nosotros una sequedad espiritual. Y usted dice, es como que ya no estoy sintiendo lo mismo, están las mismas personas, está el mismo Padre, está el mismo lugar, estamos haciendo las mismas actividades y todo, pero ya no me siento bien, ya no siento que hay la chispa, ya no siento que hay la alegría, ya no siento que hay personas que se atreven a decir, ya no siento que hay Espíritu Santo. Ojo con esto porque el Espíritu habita. También sabemos que hay personas que espantan al Espíritu Santo. Hasta usted puede estar espantando al Espíritu Santo, creyendo tener la razón de todo y no dejando todo en la libertad y en las manos del Espíritu Santo. O queriendo usted dirigir al Espíritu Santo o encerrar, encapsular y creer que usted es el dueño de la verdad. Ojo con esto. Pero esta sequedad espiritual nos lleva incluso a no tener ese mismo deseo, ese mismo impulso del inicio, donde en ese impulso o en ese deseo nosotros leemos más la Biblia, hacemos más el Santo Rosario, nos sumergimos en la coronilla de la misericordia, nos volvemos marianos, vemos la vida de los santos, vemos películas, escuchamos audio, podcast de santos, de la fe, de la religión, de cómo estamos llamados a vivir nuestro relacionamiento, nuestra afectividad, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra profesión. Y estamos tan entusiasmados en ese principio que nosotros queremos como devorarnos todo, comernos el mundo, por decirlo así, de la vida espiritual, porque estamos emocionados. Pero cuando llega esa sequedad, ya no tengo tantas ganas de hacer el rosario, ya me da pereza ir a misa, ya busco otra excusa o tengo otra excusa para no ir al grupo de oración o ir a la adoración del Santísimo, ya no tengo tiempo para leer o escuchar, ya voy desplazando las actividades del Señor y ya no siento igual. Y llega la sequedad a nuestra alma. Es como cuando las parejas están por lo general, y hay un estudio que dice que los matrimonios a los 7 años tienen una crisis muy fuerte porque sienten que ya no es lo mismo y en parte no va a ser lo mismo porque cada año las personas van creciendo, van cumpliendo años, van mejorando, van cambiando, van transformándose. Entonces, claro que nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser igual que ayer. De hecho, si usted va a un grupo de oración con la misma disposición, con las mismas personas, con las mismas canciones, con la misma cita bíblica, nunca va a ser igual ese grupo de oración, el de hoy y el de ayer y el de mañana. Nunca va a ser igual, porque nosotros tenemos un Dios de novedad, un Dios que sorprende, un Dios que hace nuevas todas las cosas como lo dice la palabra. Y cuando nosotros estamos viviendo esta sequedad, nosotros definitivamente esa emoción que había antes en nosotros, ese fervor, esa calentura se convierte en frialdad espiritual. Y hay muchos santos que han pasado por esto llamado de la noche oscura del alma. A la primera santa que yo se lo escuché, pero no es de ella este término, fue a la Madre Teresa de Calcuta. Pero este es un término que nació de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que estaba tan enamorado que escribió poemas y poemas para su amado, también experimentó esta noche esta noche oscura del alma, esta sequedad del alma. La Madre Teresa de Calcuta en su testimonio, si ustedes se van a un video que está en YouTube sobre la vida de ella, pueden darse cuenta de que ella durante muchos años en su vida, donde ya era monja, donde ya estaba haciendo la misión que Dios le pedía, donde ya ella abrazaba todo lo que Dios estaba haciendo a través de su congregación, a través de su comunidad, ella no sentía nada, pero ella sabía que todo lo que hacía y todo lo que tenía era por ese Dios de amor, era por ese Dios de misericordia, y ella permanecía fiel. Porque, hermano, cuando hay sequedad, cuando hay frialdad espiritual, cuando nosotros no sentimos lo mismo, la mejor opción no es apartarse, porque eso quiere el enemigo. La mejor opción es permanecer, ponerse ahí delante del Santísimo, a que Él le mire y yo lo mire, tal cual. Así decía la Madre Laura Montoya, que es nuestra santa colombiana, y también decía Sor Faustina Kowalska, cada una de una manera distinta, pero yo se lo resumo en sentarse delante del Santísimo y que Jesús lo mire a usted
y usted mire a Jesús sin decir nada, simplemente estar y seguir haciendo las cosas que Dios nos va pidiendo. Y tú dirás, oye Zaira, pero ¿cómo voy a andar haciendo yo cosas sin amor o sin pasión? Claro que las vas a hacer con amor, porque tú vas a clamar Espíritu Santo y tú sabes que lo estás haciendo por el amor de los amores que es Dios. Y tú no necesitas de estar extremadamente con el corazón todo el tiempo quemando e inflamando para saber que hay un Dios que te sigue amando, que te sigue eligiendo, que te sigue llamando. No necesitas eso. Necesitas tener conciencia de que hay ese Dios que te ama, de que tenemos ese Dios que es Padre, ese Dios que nos salva, ese Dios que nos inspira y ese Dios que hace nuevas todas las cosas. Pero todo esto pasa para desanimarnos. Mire, Jesús también fue tentado para desanimarlo y de hecho Él dice, Padre, si puedes aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y a veces el enemigo quiere eso en nuestra vida, desanimarnos. Nosotros hace un tiempo en estas meditaciones, estas reflexiones, vimos cómo el enemigo nos quería desanimar y quitar la alegría que viene de Dios o las gracias que vienen de Dios, teniendo la certeza de que Él sigue obrando en nuestra vida, sigue escuchando nuestra oración, pero también entendiendo, mis queridos hermanos, que nosotros necesitamos tener paciencia en Dios, esperanza en Dios, saber esperar en su tiempo, el kairos de Dios. Ayer yo compartía con una hermana, hace unos días estoy en una experiencia espiritual y resulta que la hermana necesitaba ser atendida, necesitaba compartir con alguien. Entonces ella se anotó en un horario, pero resulta que el horario se extendió. O sea, a ella le tocaba su turno a las 11 de la mañana, pero la persona que le iba a atender estaba atendiendo a otra persona y se extendió. Era las 11:10 y la hermana, ya son las 11:10 y nada que pasa. Son las 11:20 y nada que pasa. Son las 11:30. A esa hora la llamaron, media hora después. Y en medio de eso yo le dije, hermana, lo bueno en Dios se hace esperar. Y si Dios quiere que usted y yo estemos aquí esperando, es porque Él también quiere hacer una obra en nosotros. Tenemos que entender que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Porque usted llegó tan ansiosa que posiblemente ni siquiera iba a poder escuchar aquello que Dios quería dar o mencionar a través de ese compartir o esa experiencia que usted va a tener. Pero si usted está aquí, está rezando su rosario y está tranquila, posiblemente su corazón se va a apaciguar y va a poder tener la tranquilidad y el corazón completamente abierto para recibir lo que Dios le quiere regalar a través de ese acompañamiento. Entonces ella me miró, sonrió y me agradeció. Total que yo pasé a mi cita con la otra acompañante y ella quedó allí. Después, en la tarde nos volvimos a encontrar y me dijo, mira que fue necesario esperar un tiempo más, porque yo me puse a pedirle al Señor que me diera la apertura y fue muy fluida la conversación y pude entender muchas cosas que vienen de parte de Dios, que si hubiese entrado tan agitada como cuando llegué, no hubiese podido comprender. Entonces nosotros a veces no estamos preparados incluso para recibir las cosas, las bendiciones de Dios inmediatamente. Perdón que me estoy extendiendo en este momento, pero quiero que usted se quede con esto, mi querido hermano. A veces nosotros necesitamos simplemente decir, Señor, prepárame para recibir lo que tú me quieres regalar. Y la preparación puede demorar días, puede demorar una hora, puede demorar días, puede demorar años. Así, el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Pero ojo, que el enemigo quiere que cada uno de nosotros definitivamente desistamos y nos desanimemos. Y usted se preguntará, bueno, pero listo, está bien, ya sé que se me quita la emoción y me viene esa sequedad espiritual. Pero ¿de dónde puede venir esa sequedad espiritual? ¿Por qué si Dios es más grande? Bueno, es que tenemos muchos enemigos. Una puede provenir del demonio, que pretende desanimarnos de la vida espiritual, apartarnos del camino de la santidad y volver otra vez hacia los goces de la vida mundana. Entonces usted ve que una persona que estuvo en un retiro transformador de vida, estuvo un año allí y al otro año su vida volvió a ser peor que la que tenía anterior y uno por lo general comienza a juzgar. No juzgues, hermano. Fue el demonio que lo tentó. Usted rece por esa alma más bien.
Otro motivo, el segundo motivo, puede provenir de nuestra naturaleza humana, que es muy inclinada y busca siempre más lo material que lo espiritual y lo terrenal más que lo eterno. Entonces, como decía San Pablo, siento en mi cuerpo una fuerza que lucha contra el espíritu. Nuestra misma naturaleza nos puede llevar a esa inclinación a querer las cosas del mundo y no querer las cosas de Dios, así como el joven rico. Él se puso triste porque él hacía todas las cosas de Dios, pero era tan rico que no quería dejar de ser rico y abandonarlo todo. Y tercero, puede ser que esa sequedad espiritual también provenga de un plan de Dios, que tiene para independizarnos de los gustos y goces del mundo y así entusiasmarnos por los goces, las alegrías de la eternidad. Entonces, cuando nosotros estemos en esa sequedad, veamos cuáles son los movimientos de Dios, qué está pasando a nuestro alrededor, que Dios quiere enseñarnos. Recuerde a Job, que decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Nosotros podemos ver cuáles son esas cosas que el Señor también quiere hacer en nuestra vida para en este momento de sequedad, y recordar que todo momento que pasa en nuestra vida, Dios de allí mete su mano y saca algo muy provechoso para nosotros. Y por lo general puede ser que esta sequedad espiritual venga del demonio, venga de nuestra naturaleza, pero aún así interviene Dios para tener un plan mayor si permanecemos fieles. Ojo con esto. Y bueno, no hay que desanimarnos porque definitivamente cuando nosotros aceptamos seguir a Cristo, ser discípulos de Dios, aceptamos cargar nuestra cruz de cada día e ir con Él. Entonces nosotros vamos a tener unas herramientas para qué hacer en estos momentos donde nos viene la sequedad espiritual. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestra alma y nuestros pecados, a ver si lo que nos tiene tristes o los que nos tiene desanimados, alejados de la comunidad, de la comunión, de la adoración, la vergüenza que sentimos o la culpa que sentimos es porque no nos hemos confesado o porque nosotros estamos haciendo cosas contrarias a lo que Dios nos está pidiendo en cuanto a nuestra forma de practicar la fe. Lo segundo es aceptar nuestro cáliz. Ya, si eso nos está doliendo, vamos a aceptarlo y vamos a unirlo a Cristo y así yo no esté sintiendo nada, lo uno a mi Señor. Lo tercero, no desanimarse, no desanimarnos porque allí entra el enemigo. Ojo con el desánimo, ojo con el desánimo. Nuestra alegría está en Dios, que es nuestro Salvador. Y lo otro que podemos hacer es clamar al Padre, clamar a Dios. Clamar su auxilio, clamar al Espíritu Santo, pedirle que no nos abandone, definitivamente. Como dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace esta pregunta, pero más que como pregunta de cuestionamiento, lo hace como pidiendo un auxilio de ese hijo que necesita un auxilio de parte de su padre. Y otras de las cosas que nosotros podemos hacer, otras de las herramientas que podemos tener en cuenta son meditar la pasión de Cristo, que nos lleva a unirnos con ese sufrimiento que Él tuvo, refugiarnos en la comunión y en los sacramentos, la meditación y devoción también a San José, todo lo que vivió en el silencio San José, unirnos a los dolores y a las meditaciones de María, la oración y la meditación de la palabra. La Sagrada Escritura siempre nos ilumina y siempre vuelve a incendiar nuestro corazón. Dar gracias en todo momento, mi querido hermano. Aunque usted no esté experimentando, sintiendo lo mismo, usted dé gracias a Dios. Y dar gracias también por poder comulgar, dar gracias por los sacramentos, dar gracias por la iglesia, dar gracias por su grupo de oración, dar gracias por su comunidad, dar gracias por ese párroco o ese sacerdote o ese guía espiritual que lo está acompañando. Dar gracias en todo momento. Y por último, ofrecerle a Dios nuestros días, nuestra vida, cada momento. Entonces, con estas herramientas podemos seguir en nuestro combate espiritual. Dios los bendiga y bueno, ya sabemos qué hacer cuando llegue la sequedad espiritual. Mirar al cielo, clamar al Padre y confiar en Él.